Toyota es el fabricante de carros más grande del mundo, vende más de 10 millones de vehículos al año, más que Volkswagen, más que General Motors, más que cualquier otra empresa en la historia del automóvil, y en 2025, los aranceles de Trump le costaron casi 10.000 millones de dólares. En un solo año, 10.000 millones, el mayor golpe financiero que Toyota ha recibido en décadas. Pero eso no es lo que más debería preocuparte si tienes una Toyota Hilux en la cochera, o una RAV4, o un Corolla. Lo que debería preocuparte es lo que descubrieron antes de los aranceles, porque resulta que la marca más confiable del mundo, la marca que construyó su reputación sobre una sola promesa, calidad, calidad y más calidad, estuvo durante décadas falsificando las pruebas de seguridad de sus carros. No fue un error, no fue un descuido, fue un sistema. Y cuando el presidente de Toyota tuvo que salir a dar la cara, dijo algo que nadie esperaba escuchar. Lo siento de verdad. Esto nunca debería haber pasado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan manejando un carro que nunca pasó las pruebas que dijeron que pasó? Para entender cómo la empresa más confiable del mundo llegó a falsificar sus propias pruebas de seguridad, hay que ir al principio, al verdadero principio, no a una fábrica de carros, a un telar. Corre el año 1867 en Yamaguchi, un pequeño pueblo de Japón. Nace Sakichi Toyoda en una familia de carpinteros y tejedores. Su madre trabaja el hilado a mano, hora tras hora, día tras día. Y el joven Sakichi, viendo el esfuerzo agotador de su madre, se hace una promesa. Va a construir una máquina que haga ese trabajo por ella. No era ingeniero, no tenía estudios universitarios, tenía carpintería, curiosidad y tiempo. En 1890, con 23 años, patentó su primer telar mejorado. Una máquina de madera que hacía el trabajo de varios operarios. Lo llamaron un telar mágico. Y no era exageración. En una época en que Japón todavía dependía de trabajo manual, Sakichi Toyoda estaba construyendo el futuro. Pasó 3 décadas mejorándolo, una versión tras otra. Cada problema que encontraba lo convertía en una mejora, y en 1924, junto a su hijo Kiichiro, creó el Tipo G, el telar automático más avanzado del mundo. Una máquina que se detenía sola cuando detectaba un defecto en el hilo. No necesitaba que un operario la vigilara constantemente. Eso es importante, porque ese principio, detectar el error y detenerse antes de que se propague, se convertiría en la filosofía central de toda la empresa. En 1929, Sakichi estaba enfermo. Sabía que le quedaba poco tiempo. Vendió la patente de su telar a una empresa británica, Platt Brothers, por 100.000 libras, una fortuna para la época, y antes de morir le dio ese dinero a su hijo Kiichiro con una instrucción simple. Úsalo para construir algo grande. Al año siguiente, Sakichi murió a los 63 años. Nunca vio lo que vendría después. Kiichiro tomó el dinero de su padre, y en lugar de seguir con los telares, hizo algo que nadie esperaba. Compró un Chevrolet, lo desarmó pieza por pieza en su garaje, estudió cada componente, y decidió que Japón podía fabricar carros mejores que los americanos. En 1933, dentro de la empresa familiar, abrió una división de automóviles. En 1935, presentó su primer prototipo de motor. En 1936, el primer carro, el modelo AA. Y el 28 de agosto de 1937, fundó oficialmente Toyota Motor Corporation como empresa independiente. Un detalle que muchos no saben. El apellido de la familia era Toyoda con D. Pero cuando registraron la empresa, cambiaron la última letra. En japonés, Toyota se escribe con 8 trazos. El número de la buena suerte. Toyoda con 10. Cambiaron la última letra de su apellido por superstición. Y funcionó. La Segunda Guerra Mundial lo destruyó todo. Las plantas de Toyota fabricaron camiones para el ejército imperial. Las ciudades japonesas quedaron en ruinas. La economía, colapsada. Pero Toyota no desapareció. Resurgió, y lo hizo con una filosofía que cambiaría para siempre la industria manufacturera global, el sistema de producción Toyota. La idea central era simple en concepto, brutal en ejecución. 0 desperdicio, 0 defectos. Producir exactamente lo que se necesita, cuando se necesita, con la calidad más alta posible. Lo llamaron Just in Time,
fabricación bajo demanda, y le añadieron el concepto de Kaizen, mejora continua, todos los días, en cada rincón de la empresa. La calidad no era un departamento en Toyota, era una obsesión cultural. Cuando una pieza salía defectuosa, cualquier empleado podía detener la línea de producción completa. No era una opción, era una obligación. El error se corregía antes de seguir adelante. Siempre. Ese sistema convirtió a Toyota en sinónimo de confiabilidad. No en los años 60, no en los 70. Durante décadas enteras, en cada encuesta, en cada ranking, en cada comparativa, ¿Toyota ganaba en un solo indicador? ¿Cuántas veces falla el carro? La respuesta era siempre, casi nunca. En México, esa reputación se tradujo en una lealtad brutal. La Hilux que pasa por cualquier terracería en Sonora. La Corolla del contador que lleva 300.000 kilómetros y sigue funcionando. La RAV4 que hereda el hijo cuando el papá ya se compra una nueva. Toyota no vendía carros en México. Vendía tranquilidad. En 2025, Toyota vendió 126.000 carros en México, su mejor año en la historia del país. La Hilux, el RAV4, el Yaris, el Corolla, todos con listas de espera. El 37% de lo que vendían ya era híbrido eléctrico, la marca más confiable del mundo, en su mejor momento en México, y entonces empezaron a salir los documentos. Si esto te está pareciendo interesante, suscríbete antes de seguir. Cada semana analizo lo que realmente está pasando con las marcas más grandes del mundo, y no quieres perderte lo que viene. Todo empieza a desmoronarse en abril de 2023. Daihatsu, una marca de carros pequeños que pertenece al grupo Toyota, admite algo que nadie esperaba. Durante décadas había estado falsificando los resultados de las pruebas de seguridad de sus vehículos. No fue una irregularidad aislada, fue un sistema que llevaba funcionando desde 1989. 34 años de trampas. Los investigadores encontraron 174 casos de irregularidades, datos fabricados, pruebas de colisión falsificadas, pruebas de despliegue de airbags realizadas incorrectamente, y los resultados reportados como si hubieran sido perfectas, modelos que nunca pasaron realmente las pruebas de seguridad que según los papeles sí habían pasado. 64 modelos afectados, 22 de ellos eran Toyota. El gobierno japonés ordenó el cierre inmediato de todas las plantas de Daihatsu. Miles de trabajadores parados, producción suspendida en Japón e Indonesia. Las acciones de Toyota cayeron en bolsa ese mismo día. Pero ahí no terminó, porque mientras Toyota trataba de contener el escándalo de Daihatsu, salió otro. Hino Motors, otra empresa del grupo Toyota, fabricante de camiones, había estado falsificando datos de emisiones durante años. No meses, años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales. Al final, Hino pagó $1.600 millones en multas y tuvo que suspender las exportaciones a Estados Unidos. Y cuando Toyota pensaba que lo peor había pasado, llegó el tercer golpe. En enero de 2024, Toyota Industries, el fabricante de motores dentro del propio grupo Toyota, la empresa original de los telares, admitió irregularidades en las pruebas de caballos de fuerza de sus motores diésel. Toyota suspendió los envíos de 10 modelos de forma inmediata. 10 modelos, al mismo tiempo. Y en junio de 2024, el propio Toyota Motor, la empresa principal, no una filial, admitió que 7 de sus propios modelos tenían irregularidades en las pruebas de seguridad. Entre ellos, el Corolla Fielder, el Corolla Axio y el Yaris Cross. Carros que en ese momento se estaban fabricando y vendiendo. El presidente Akio Toyoda, nieto de Kiichiro, bisnieto de Sakichi, salió ante las cámaras. Se inclinó en una reverencia profunda, como marca la tradición japonesa cuando se pide perdón de verdad. Y dijo: «Lo siento de verdad. Esto es algo que sacudirá los cimientos del sistema de certificación. Como fabricante de automóviles, nunca deberíamos hacer esto. Nunca deberíamos hacer esto». La empresa que construyó su identidad sobre detectar el error y detenerse antes de que se propague. La empresa de Sakichi Toyoda, que diseñó un telar que se detenía solo cuando detectaba un defecto. Esa empresa llevaba décadas sin detenerse cuando encontraba sus propios defectos. Espera. Si conoces a alguien con una Toyota, comparte este vídeo. Lo que viene en los próximos minutos explica exactamente qué significa esto
para todos los que confían en esta marca. Los escándalos de certificación fueron un golpe a la reputación. Los aranceles de Trump fueron un golpe al bolsillo, y resultó que Toyota era la empresa más expuesta de toda la industria. ¿Por qué? Por su propio éxito. Toyota había construido una red de manufactura global extraordinariamente eficiente. Plantas en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Tailandia. Componentes que cruzaban fronteras repetidamente antes de llegar al consumidor final. Un motor fabricado en Japón, ensamblado en México, instalado en una camioneta que se vende en Texas. Esa red era su mayor fortaleza. Y de repente se convirtió en su mayor debilidad. Cuando Trump impuso aranceles del 25% a los carros importados y al 25% a los componentes de México y Canadá, Toyota fue el fabricante más golpeado de toda la industria. General Motors estimó pérdidas de 4.000 a 5.000 millones de dólares por los aranceles. Ford, unos 3.000 millones. Stellantis, 1.700 millones. Toyota, casi 10.000 millones de dólares. En México, Toyota fabrica la Tacoma, la camioneta mediana más vendida de Estados Unidos. 230.000 unidades al año cruzando la frontera. Con el arancel del 25%, cada Tacoma que llega a un concesionario de Texas cuesta miles de dólares más, lo cual significa precios más altos, lo cual significa menos ventas, lo cual significa menos producción en México. Las pérdidas operativas en Norteamérica fueron históricas, 192.500 millones de yenes negativos. Una región que durante años había sido el motor de rentabilidad de Toyota, en números rojos. Los beneficios totales de Toyota cayeron a la mitad en los 9 primeros meses del año fiscal. ¡A la mitad! Y las ventas globales llevan 3 meses consecutivos cayendo mientras termina 2025. Con la guerra en Oriente Medio, presionando las cadenas de suministro y los fabricantes chinos ganando terreno en Asia. La marca más grande del mundo, con el mayor golpe arancelario de la industria, en medio de escándalos de seguridad que nadie esperaba, y con las ventas cayendo por tercer mes consecutivo. Entonces, ¿Toyota va a caer? La primero es la confianza. Los escándalos de certificación no afectaron directamente a los carros que se venden, esa reputación sigue viva en México. La gente sigue comprando Toyota precisamente porque cree en esa promesa. Pero la promesa acaba de recibir los 3 golpes más grandes de su historia moderna, al mismo tiempo. Los escándalos de certificación, los aranceles que nadie esperaba, y China ganando terreno en el único segmento, el eléctrico, donde Toyota todavía no tiene respuesta de mercado masivo. La pregunta no es si Toyota sobrevive. Toyota va a sobrevivir. La pregunta es si la empresa que salga de esta crisis va a seguir siendo la Toyota que todos conocemos. O si el telar de Sakichi, ese principio de detenerse cuando detectas un defecto, es todavía el corazón de esta empresa. ¿Tú crees que Toyota puede mantener su reputación después de todo esto, o el daño ya está hecho? Cuéntame abajo. Me interesa leer tu opinión.